20:30 PM en la República Argentina, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, más precisamente. Bienvenidos a otra entrega de Príncipes del Manicomio por streaming hoy, por el canal de la SATV, por SATV TV y también por Mental Web Radio. Ahora, Empatía Colectiva en vivo, como el lunes pasado. Del portal educapeques.com, una propuesta, un artículo que me ha parecido muy interesante, considerando que la asertividad es uno de los temas que trabajamos frecuentemente cuando ejercemos el acto funcional propéutico, es decir, la enseñanza de neurociencias con respecto a nuevos términos para adaptar funcionalmente la semiología a los tiempos modernos. Y digo funcionalmente porque anteriormente en salud mental lo que hacíamos es empezar la descripción sintomática de los pacientes a partir de una patología. Bueno, hace mucho tiempo que en la salud mental ya no es así, que por ejemplo la neurología de la conducta intenta comprender el comportamiento del ser humano y que desde las distintas áreas de la psicología, la psiquiatría, la filosofía de la mente, incluso en términos integrales, intentamos adaptar nuevos términos a la cuestión del funcionamiento del sujeto como ser social. Y uno de esos conceptos es la asertividad. Y hoy me llamó la atención encontrar este artículo en un portal para educación infantil y primaria, educapeques.com, para padres, escuela de padres. Asertividad. Educar niños asertivos evita la agresividad y también la pasividad. En la sociedad actual es imprescindible educar a niños en la asertividad para que sepan relacionarse adecuadamente con los demás. Niños que sepan expresar sus emociones y opiniones sin hostilidad, sin exigencias tampoco, y mucho menos sin amenazas. Niños que aprendan a defender sus puntos de vista sin necesidad de agredir a los demás o sobreadaptarse a las demandas de terceros. Hay otro artículo muy interesante que compartimos hoy por redes que se denomina "No necesitamos niños efectivos, necesitamos niños felices". Por eso pongo el acento en sin necesidad de sobreadaptarse a las demandas de terceros, incluso de los padres. Niños asertivos que se valoren a sí mismos a la vez que valoran a los demás. Es decir, en una construcción integral de un otro, y ya no solo una demarcación del yo y no yo con el otro. En definitiva, padres y educadores debemos educar niños que, entre muchas otras cosas, no se dejen manipular por los demás en términos de conciencia de los riesgos de su propio yo, o tampoco acaben comportándose como hostigadores de otros niños. Pero, ¿en realidad sabemos qué es la asertividad y cómo desarrollarla en nuestros hijos o en las aulas, por ejemplo? La asertividad es un componente esencial en las habilidades que necesitamos para convivir en sociedad de forma de actitudes positivas para con el entramado de la misma. Se trata de una forma de actuar a partir de lo que uno es, en términos de comunicación con un otro, más allá incluso del solo hecho de expresar lo que uno piensa y elige expresar. Es una actitud vital que nos ayuda a defender nuestros derechos personales, a la vez que nos autoafirman o nos autoafirmamos, ¿por qué no?, siendo fieles a lo que sentimos y lo que pensamos en un momento de nuestra vida. Esto no tiene que ser estático y rígido a lo largo del tiempo. ¿No les pasó muchas veces que se ven actuando de una manera distinta
a la que actuarían en promedio ante determinado estímulo, circunstancia, evento, formato de relacionarse sentimentalmente, y un poco se desconocen y dicen, pero si yo antes no era así, o por qué será que esta vez actúe así versus lo que hago o digo siempre. Y un poquito que incluso no nos reconocemos a nosotros mismos, sin darnos cuenta que bajo esa circunstancia nosotros no somos los mismos desde hace un tiempo. Uno de los elementos fundamentales en la formación de la conciencia del sujeto es el reconocerse a sí mismo a través del tiempo. Y claro, probablemente ahí encontremos varias de las respuestas que no tenemos cuando nos sorprendemos a nosotros mismos actuando de una manera distinta a como lo hubiéramos hecho según el conocimiento propio que tenemos de nosotros mismos. Pero la asertividad puntualmente favorece a las emociones positivas, es decir, las emociones que nos hacen adaptarnos al mundo. De nosotros mismos y del reconocimiento de las emociones de los demás, formando parte del conjunto de habilidades sociales que niños y también mayores debemos aprender a poner en práctica. Y los que hacemos salud mental puntualmente, a semiografiar y a escribir y a visibilizar cuando caracterizamos a un sujeto en los ámbitos en que lo hagamos. Necesitamos, dice el artículo, ser asertivos para poder decir lo que pensamos, sentimos o queremos, sin sentirnos culpables, pero a la vez sin herir, molestar o agredir a los demás. La asertividad nos ayuda a mantener relaciones interpersonales más satisfactorias y aumenta las posibilidades de obtener aquello que necesitamos sin necesidad de, por ejemplo, dice el artículo, chantajear, manipular, ni menospreciar a nadie. Yo prefiero decir sin tener que buscar una ventaja en el otro. O sea, es decir, sin aplicar en nuestra conducta formas de interacción absolutamente inadaptables y, por qué no, hasta rechazables. Sobre todo cuando no somos asertivos puntualmente y hay un otro que responde porque conoce perfectamente nuestras verdaderas intenciones, sea cual fuere nuestro formato de conducta. Y bajo ese precepto, ¿cómo educar la asertividad en los niños? Bueno, la asertividad, como cualquier otra habilidad social, se aprende y por lo tanto es susceptible de enseñar. A diferencia de lo que podríamos pensar, esta habilidad obviamente no es innata. Se aprende con la práctica y se desarrolla en la medida que tenemos la oportunidad de poner en práctica modelos adecuados de interacción social. ¿Adecuados a qué? A una circunstancia, en una cultura, en un lugar, en un tiempo determinado. Durante el proceso de socialización, en el niño puntualmente, la asertividad puede desarrollarse no en función de nuestro estilo educativo, o no por lo menos solamente en función de nuestro estilo educativo, y de los modelos de interacción que les podamos ofrecer. Hay varios errores que se cometen y que anulan el ejercicio pragmático del entrenamiento de la asertividad. A saber, ofrecer modelos de interacción social que no son adecuados para el momento o la circunstancia, como agresividad o pasividad. Muchas veces esto se hace incluso con el ejemplo, ¿no? O sea, cómo los chicos ven nuestro formato de acción, que los niños acaban por imitar. Modelos que observan sus padres, maestros, profesores, compañeros o personajes de ficción incluso, cuando se comunican a base de gritos, amenazas o directamente sumisión a las órdenes o demandas desmesuradas de terceros. La forma de vivenciar los riesgos del propio yo también se entrenan a partir de la interfaz armónica
entre lo que pensamos, sentimos y nuestra relación con nuestro cuerpo. Y a partir de esos elementos de cuidado, cómo nos relacionamos con otro. Ni agresivos, recuerdan, ni pasivos tampoco. Porque los riesgos que se cometen son, por ejemplo, la sumisión, que puede generar epifenómenos de vulnerabilidad en un sujeto. También premiar la sobreadaptación a las necesidades de los demás puede llegar a ser nocivo. Muchos niños se sobreadaptan a lo que los demás esperan de ellos para agradar a sus padres, maestros o incluso otros referentes, olvidándose de lo que quieren para ellos mismos, de lo que quieren ellos mismos. Premiando conductas agresivas que permiten obtener cierta ventaja sobre los demás, también estamos incurriendo en un error grave de asertividad. Y elogiar a los niños obedientes, quietos o callados en clase, reforzando de este modo su comportamiento inhibido, en lugar de reforzar comportamientos más asertivos como serían, por ejemplo, preguntar adecuadamente, ayudar a los compañeros o expresar sus opiniones respetando al resto de los compañeros. ¿Les suena algo de esto en la construcción durante su formación en la infancia? ¿No se les viene a la cabeza alguna limitación que tienen al respecto para asociarla directamente con algunos modos de acción durante la primaria, por ejemplo? Cuando empezamos a consolidar la memoria. Las formas positivas, de educar la asertividad en los niños puede ser de manera indirecta, influir en el niño sin que se dé cuenta, sobre todo cuando no hay una cuestión neurocognitiva absolutamente desarrollada en términos de funciones cerebrales superiores todavía, elogiando o premiando su comportamiento asertivo, o con técnicas concretas, o sea, directamente. La forma directa de poder enseñar a un niño a ser asertivo es mediante el diálogo. Es importante hablar con nuestros hijos de las conductas adecuadas o erróneas que observamos en terceros y en nosotros mismos. Este diálogo puede surgir de cualquier escena que veamos tanto en la calle o en algún acontecimiento diario que haya sucedido en el colegio o incluso en nuestro trabajo. El juego de roles es otra de las formas en la que los padres y maestros podemos enseñar a nuestros niños o alumnos a ser sujetos asertivos. En este tipo de juego planteamos diferentes situaciones en las que deban comportarse en forma asertiva. Por ejemplo, decir que no a algo que no se quiere hacer o pedir información sobre algo que se necesita saber. Este mismo juego lo podemos aplicar para afrontar situaciones problema, como por ejemplo llegar a acuerdos sin que ninguna de las partes pierda. Lo comunicacional y lo simbólico del lenguaje es la herramienta fundamental para el entrenamiento y desarrollo de la asertividad. Así pues, educar a nuestros niños para que tengan actitudes asertivas supone acompañarlos a que aprendan a expresar sus sentimientos, sus deseos y decidir acerca de lo que se quiere y lo que no se quiere hacer. También acompañarlos a aprender a respetar la individualidad de cada uno, incluida la propia. Me animo a decir fundamentalmente, o por lo menos primariamente, la propia, respetando las libertades y los derechos de los demás y a la vez defendiendo a los propios. Finaliza el artículo diciendo que conseguir que un niño aprenda a ser asertivo aumentará sus posibilidades de adaptación en la vida cotidiana. De esa manera se lo alejará de problemas graves que en la escuela se puede acompañarlos a que aprendan a escuchar a los demás, que se puede entrenar la empatía, a ponerse en el lugar del otro, a respetarse y respetar a los demás, a quererse a sí mismo y a valorarse a sí mismo, autoestima, a desarrollar, por supuesto, lo comunicacional,
Por ejemplo, respetando el turno de los otros y de esa forma aprender a escuchar. Y sobre todo, a reconocer sus propias emociones. En resumen, la asertividad es la habilidad de comunicarnos y relacionarnos desde el respeto a uno mismo, en ese orden me animo a decir, y a los demás. De adultos, los sujetos que hayan entrenado la asertividad a expensas de el acompañamiento de los adultos responsables o propios a partir de algún tipo de acompañamiento terapéutico, van a sufrir, me animaría a decirle, hasta naturalmente menos estrés. La asertividad en el adulto implica en tomar decisiones lo más adaptativas posibles en la menor cantidad de tiempo y sin tener en el centro del campo de la conciencia a todas las variables a la hora de tomar una decisión, lo cual provocaría un estrés constante. Imagínense ustedes todo el tiempo pensando en todas las decisiones que podrían tomar para elegir una, pero no de importancia con respecto, por ejemplo, a un proyecto. Cotidianas como el hecho de cómo vestirse, cómo asearse, a qué hora empezar el trabajo o a qué hora empezar a prepararse para el trabajo, cómo manejar. ¿Voy en transporte público o si puedo voy en mi auto? ¿Cómo saludar? Es decir, cuestiones que habitualmente nosotros hacemos de manera automática. Imagínense si habría que pensarlas una por uno, teniendo en el centro del campo de la conciencia a todo el árbol de posibilidades para poder tomar uno el más adaptable posible ante la circunstancia para la que estoy tomando la decisión. Sería altamente estresante. La asertividad nos ayuda a eso, a no tener altos niveles de estrés y tomar casi de manera automática, ahora sí con nuestras funciones psíquicas, en engranaje con nuestras funciones cerebrales superiores, decisiones asertivas casi de manera automática con el fin de no estresarnos y ocupar el procesamiento de la información, sobre todo desde el punto de vista cognitivo, para aquello que requiere mayores niveles de aquel procesamiento. Entonces, ubicarlo en el centro del campo de la conciencia y no tener que estar pensando en cómo decirlo, en qué momento decirlo, salvo que fuera absolutamente necesario. La asertividad ayuda mucho a la comunicación, ya no solo, como expresaba el artículo, para no tener reacciones agresivas y tampoco pasivas, sino para estresarnos menos a la hora de tomar una decisión, para que las decisiones periféricas se hagan de manera automática, es decir, que no necesariamente entren al centro del campo de nuestra conciencia, para ocupar el centro del campo de la conciencia de aquellas decisiones que sí nos requieren mayores niveles de procesamiento de la información y del ejercicio de la cognición social, sobre todo ante reacciones no esperadas, a eventos nuevos, etc. La asertividad probablemente tenga que incorporarse dentro de la propedéutica en salud mental. La asertividad probablemente deba incorporarse al acervo semiológico en salud mental, cuando ya hablemos de un proceso nosológico, cuando ya hablemos de una patología. Nosotros legamos un lenguaje semiológico maravilloso, propio de la escuela alemana y francesa, fundamentalmente en nuestra cultura occidental, en la psiquiatría y en la psicología. Un lenguaje maravilloso para describir epifenómenos nosológicos, enfermedades, en un mundo que ya no existe. Aquellos viejos maestros describían a sus pacientes o a las circunstancias en un mundo que ya no existe. Claro que son altamente necesarios para nosotros en la actualidad. Pero nosotros ya no solo describimos patologías, sino describimos de formas de funcionar del sujeto en el mundo discriminativamente conocido. Con lo cual, aquellos viejos preceptos ya no son suficientes. Probablemente la asertividad, la teoría de la mente, el divague,
ni hablar de la cognición social, de la empatía, sean elementos que debamos empezar a aplicar en nuestro análisis semiológico en la salud mental, tanto en fenómenos de conducta como en epifenómenos nosológicos, es decir, en patologías. Bienvenidos a Príncipes de Manicomio, aquí por Mental Web y por Streaming Hoy y SatPTV.